Brenda Tesone, ¿vos me mandaste un mail? Sí, profe, yo le mandé. Sos vos la que necesita saber lo de la nota, o sea que sos la comisión 3. Sí, porque a mí en el C1 me aparece. Ajá. ¿No viste nunca tu nota de corte o de recuperatorio? No, del primero, yo no fui a recuperatorio. Del primer corte, bueno. Después lo voy a corroborar, lo voy a chequear y ya lo vas a tener, ¿sí? Dale, gracias, profe. Listo. Quería saber de qué comisión eras para no buscarte y hacerlo más rápido. Bueno, ¿cómo va? Estuvieron trabajando con la articulación de la cadera, de la coxofemoral, todo lo que estuvimos hablando el jueves pasado. Sí, ¿Sí? ¿Hay preguntas? sí. Sí, claro que están las notas en el SIU. A los 2, 3 días de haber rendido, están todas las notas cargadas. Ah, bueno. Genial. Bueno, entonces sí estuvieron trabajando. ¿Preguntas, dudas sobre articulación coxofemoral? Sí, profe. Hoy estaba hablando con una compañera Sí. y ella me dijo que, como yo leí del material que usted subió del profesor Hutter, Sí. él decía que a lo que se le dice flexión, decía anteversión y entre paréntesis flexión. Entonces yo respondí diciendo que en el segundo 10 su cadera derecha está en anteversión. Y mi compañera muy amablemente me dijo, acordate, Pauli, que eso es para pelvis, no es para cadera. Sí, sí, es Y así. yo le dije, pero tenés razón, le digo, ¿sabés que sí? Le digo, pero ¿y entonces por qué en el apunte dice anteversión? Claro, bueno, dice anteversión, pero entre paréntesis dice flexión, me acabas de decir, ¿o no? Sí, Claro, bueno, el docente Hutter toma anteversión o flexión, ¿sí? Yo lo tomo como flexo-extensión, abducción, aducción, sí. rotación interna y rotación externa. Dejo anteversión y retroversión para pelvis. Ah, perfecto. O sea, sí está, es como me dijo mi compañera. Ajá. Y, pero no está mal. No está mal. Es una apreciación de cada docente. A mí me gusta más decir, como te dije recién, Sí, cuando sí, hablo de sí. Perfecto. anteversión y de retroversión, se lo dejo a la pelvis. Es como una manera suya de distinguir lo que sería hablar de pelvis y hablar de cadera. Está Así es. bien. Bien. Justamente, lo estuvimos charlando el jueves pasado, Sí, para los que confunden, ¿sí? La zona de la pelvis con la zona de la articulación coxofemoral. claro. ¿Te acordás? Para los que Sí, sí. estuvieron y para los que no, que algunos se confundieron y había que hacer en el primer corte el análisis de la pelvis y nombraban cadera. Entonces, por eso, y para marcar más la diferencia, anteversión y retroversión lo dejamos para pelvis, extensión lo dejamos para la coxofemoral, ¿sí? Claro, porque yo haciéndolo yo, ¿no? Haciendo el movimiento yo, Sí. no me doy cuenta en lo que sería una flexión. No, Sí me doy cuenta de lo que es una anteversión, pero no importa, ese ajá. es otro tema. A ver, trasladalo al tronco. Una flexión de tronco. Sí, ¿No? Y flexión entonces, de... vos tenés el miembro inferior, estás en bipedestación, ¿sí? Sí, Y haces flexión, sí, flexiones hacia anterior de la cadera y de la rodilla. Eso es una flexión. Una sí, extensión es justamente cuando llevas hacia el plano posterior y sí, sí, trabajas en el gimnasio de los glúteos. Ahí estás haciendo una claro, extensión de la claro. articulación coxofemoral. Una flexión es cuando das una patada hacia anterior. Cuando das. Ah, ahora sí, como está este del video, el chico que está corriendo y está Claro, una claro. patada. Yo, le, Bien, yo les voy a preparar con una imagen para que vayan practicando una actividad que capaz que tiene nota, ¿eh? Y capaz que va a promediar después con el examen. Así lo hacen todos, porque si no algún que otro siempre no lo hace.
les voy a preparar una imagen y ahí donde van a hacer la descripción, yo puntualmente les voy a decir de qué. Obviamente vamos a hablar de la articulación coxofemoral y ahora se le va a sumar la rodilla, ¿sí? Puedo hacer alguna pequeña participación de la pelvis. Vieron que charlamos el jueves esto de que el coxal, que forma parte de la pelvis, también tiene un acetábulo y tiene la cabeza del fémur que forman la articulación coxofemoral, ¿no? Entonces por ahí hasta también se puede llegar a armar dentro de la descripción qué hace la pelvis en conjunto con la articulación coxofemoral y con la articulación de la rodilla. Les voy a preparar una imagen y les voy a poner los ítems y de cómo lo tienen que armar, ¿sí? Punto por punto y ahí lo arman. Sí. Sigan practicando. Sí, está bien, ahí le dejo a Marisol. A ver, Marisol, escucho. O es la idea, no quiero hablar yo todo el tiempo. Hola, profe, ¿cómo anda? Yo quería hacer una consulta que me quedó con respecto a la actividad del video, cuando en el punto 4 decía en qué momento los cuádriceps se están contrayendo de manera concéntrica, que yo particularmente no la respondí, pero porque estábamos hablando de la articulación de la cadera. Y para mí, o por lo que tengo entendido que he ido aprendiendo hace poco, los cuádriceps en realidad son los principales extensores de rodilla. Sí. Sí, pero en la flexión de la cadera también están participando, ¿o no? En la flexión, pero participan los cuádriceps, o sea, los tres bastos y el recto, o solo el recto. Espera, sí, ahí marcamos la diferencia. Ah, por eso. Bien, pero espera, ¿te acordás que habíamos dicho que una cosa es hacer flexión de la coxofemoral con extensión de rodilla y otra con flexión de rodilla, ¿cierto? Claro. Y entonces ahí marcamos la diferencia. Cuando estás con extensión de rodilla y cuando estás con flexión de rodilla. Por eso, a mí yo no la contesté, pero como porque pasa esto, que a veces nos confundimos, porque vos decís hablar de cadera. Sí. Y uno a veces se pone a hablar de otras cosas y se va por las ramas y no tiene nada que ver con el tema. Entonces yo por eso te quería preguntar, pero también por eso, para tenerlo en cuenta para las siguientes actividades o el próximo corte o lo que fuere. Bien. Yo en este caso no la respondí, pero porque para mí no pertenecía, o sea, el tema de los cuádriceps a cadera. Ajá. Sí a rodillas, si hubiésemos hablado de rodillas, sí lo hubiese incluido. Sí, fíjate que esto te lo dejo, además de lo que te acabo de decir recién, donde se insertan proximalmente justamente los músculos que me estás nombrando. Proximalmente. Proximalmente. Sí. No hace falta que me lo respondas. Lo dejo ahí para que lo busques. Sí, igual lo vi hace poco, pero ahora no me estaría recordando. Bueno. Otra cosa, yo, ¿le puedo agregar a eso? Sí, es la idea, no quiero hablar yo. Vamos. No, porque yo sí la respondí, y como vi que había algunos de mis compañeros y compañeras pusieron en el segundo tanto y tanto, yo lamentablemente no podía ver el segundo. Entonces tuve que hacerla grande. Y yo di a entender como que en el momento que está concéntrico es cuando hace la flexión de rodilla. Pero después también dije, flexión de rodilla, flexión de pierna, ¿es lo mismo? No es lo mismo, claramente, pero es como que trabaja el cuádriceps, o sea, ¿qué pongo? Y puse los... Flexión de rodilla y flexión de pierna sí es lo mismo porque vos tenés el muslo y después tenés la pierna, ¿no? Sí. ¿Y qué hace la rodilla? Bueno, todavía no lo charlamos, recién hoy he sacado de subir el material de rodilla. Sí, está justo ahí en el medio y es para articular las dos. Vieron que también les dije que o sea que la articulación de la cadera era muy linda y que lo más, un poquito más pesado eran los músculos, ¿no? Era aprenderse todos los músculos que había en los distintos planos anterior, lateral, posterior, ¿sí? Y entonces que cuando vean rodilla, ya va a estar bueno porque ya van a tener como adelantado parte, porque ya lo están viendo en muslo. Como por ejemplo, el tendón rotuliano, y que termina, el cuádriceps termina en la rodilla, ¿cierto? Sí. Por la parte de por la rótula. O como los isquios, que participan de distintos movimientos, pero participan en la rodilla y en la cadera. Exactamente, sí, muy bien. Sí, bien. Entonces,
Entonces, a ver, terminame la pregunta. No, entonces yo le puse que tenía los cuádriceps en concéntrico cuando realizaba movimientos de flexión de rodilla y después dije, no, pará, flexión de rodilla o flexión de pierna. Entonces puse flexión de rodilla y pierna. En extensión de rodilla están en concéntrico los cuádriceps. Hacelo. ¿Estás ahí sentada? Sí, no, a ver. Extendé la rodilla. Estás sentada. Palpate bien medial, bien en el vientre del cuádriceps, ¿sí? Y haz extensión de rodilla y decime cómo están. Sí, ahí sería. Ahí estaría en concéntrico, ¿no? Sí, ahí sí. ¿Sí? Eso no lo hice yo así. Entonces es en flexión de pierna. En flexión de rodilla. No, digo. No, el concéntrico. A ver. ¿El concéntrico de qué? Del concéntrico, del video que está corriendo. ¿Qué es? En flexión Sí, en flexión de rodilla, ¿no? Sí. Y flexión de cadera también tiene que puntualmente. Yo les dije, a ver, en el video está, las preguntas del video están por la mitad, porque ese video iba para cadera y también iba para hacer análisis de rodillas, se los dije el jueves. Sí. No les agregué la parte de rodilla y por ahí viene un poquito la confusión. Claro, ¿sí? No, pero dijo que lo miremos igual. Está bien, sí, perfecto, que lo miren. No se lo sumé porque rodilla recién iba esta semana. Entonces me gusta siempre mandar el material, después hacer la charla que estamos haciendo ahora y después sumarle alguna actividad, ¿sí? Como para cerrar un poquito más. Porque si no, haces un análisis justamente por las preguntas que están sucediendo. Lo que estás haciendo un análisis como por la mitad, ¿no? Y entonces, si vos estás sentada y esa extensión de rodilla, el cuádriceps actúa en forma concéntrica. Si vos estás de pie y llevas el talón hacia la cola, como si quisieras elongar los cuádriceps, ahí estarían ¿en qué? En excéntrico. Sí. ¿No? Entonces, cuando hago extensión de cadera o extensión coxofemoral, donde se contraen los glúteos, los isquiales estarían en concéntrico y los cuádriceps estarían en excéntrico. ¿Sí? ¿Y cuándo están en concéntrico los cuádriceps? Te lo estoy diciendo. Cuando hacen Paula extensión, mira, vos sentate así con las dos piernas en una silla y levantá el pie y extender la rodilla a 90 grados. Y ahí vas a notar cómo los cuádriceps se ponen firmes. Ahí están en concéntrico. No, espera. ¿Se ponen firmes? No. Bueno, pero para que ella me entienda, a ver si así entiende. ¿Estás sentada? ¿Estás sentada ahora? ¿Ponete la mano sobre el muslo? Sí, la tengo. Bueno, hace extensión de rodilla. Claro, ahí lo veo, ahí me doy cuenta. Y ahí se contrae. Ahí hace no se contrae, ahí hace una contracción concéntrica. Sí, cuando la extiendo. Cuando extendés la rodilla. Claro, no cuando la flexiono. Claro. No, me lo imagino. Cuando haces flexión de rodilla, están actuando más de forma concéntrica, lo que dije recién, los isquios. Los isquiotibiales. Y en excéntrico, los cuádriceps. Y esa es la forma cuando llevas el talón a la cola, dicho fácil, ¿sí? Ahí estás elongando los cuádriceps, estás haciendo el movimiento contrario. Yo para elongar, o sea, para cuando acorto, estoy haciendo una concéntrica de cuádriceps, como te dije, la extensión de rodilla, ¿sí? Y si los quiero elongar y si los quiero estirar, alargar, llevo el talón a la cola, ¿no? Claro. Y lo que estar haciendo, te van a estar alargando los cuádriceps, los voy a estar estirando en excéntrico, ¿sí? Sí, no, es que sí, está bien, entendí mal. Cuando lo hice se ve que se me mezcló, pero no, sí, lo entiendo. Ahora sí. Bueno. Pau, ahí te expliqué. Respondí mal, pero lo entendí. A ver. Vamos de uno. Camila. Sí, no, tenía una duda con, todo lo que sería la extremidad inferior, ¿no? Cuando uno dice flexión de pierna, ¿existe la flexión de pierna o es solo flexión de la cadera, flexión de la rodilla y flexión del tobillo sería, ¿no? O sea, no... Sí, claro, a ver. No hay flexión de pierna. Si vamos a hablar con terminología kinésica, decimos flexión coxofemoral, más que de cadera, bueno.
¿sí? Flexión de rodilla, flexión de tobillo. Cada segmento, muy bien Marisol, cada segmento. Flexión de pierna, no. No existe. Vamos a hablar con la terminología, vamos a decir flexión de rodilla o flexión de cadera. Claro, por eso. Tobillo, Eso ¿sí? me confundí. A ver, el segmento que forma parte desde la rodilla hasta el pie, sí se llama pierna. Y después tenemos el muslo, porque a veces también se dice pierna a todo el miembro inferior, y no es así. Se llama muslo justamente a la zona que está representada por la articulación de la cadera, el fémur y que llega hasta la rodilla, ¿no? Y después de la articulación de la rodilla hasta el pie, se llama pierna, hasta el tobillo, ¿verdad? Después es pie, ¿sí? Claro. Entonces descartamos lo que es entonces no me digan flexión de pierna. Yo te lo entendí, pero la terminología, y saben que hincho bastante con eso, yo digo flexión de la articulación coxofemoral, o también puedo decir de la cadera, flexión de la rodilla, flexión del tobillo, ¿sí? Bien, sí, flexión de rodilla es entonces, o extensión. Es flexión y es extensión de rodilla, y ya de paso, ya que estamos hablando de la rodilla, para fisiología del aparato locomotor, los movimientos que realiza la rodilla son los de flexo-extensión. Y me voy a quedar con esos dos movimientos. También existe un componente rotatorio, pero que para fisiología del aparato locomotor no lo tenemos en cuenta. Bien, ¿sí? Yo tengo también inclinación, ¿puede ser? Sí, que está más ligada a la rotación, pero te la olvidás. Vos te quedás en la rodilla. ¿Cuáles son los movimientos que realiza la rodilla? A ver, ese es el segmento más fácil que van a ver. Hace flexo-extensión, ya. Hace flexo-extensión. Si hace flexo-extensión, ¿sobre qué plano y eje? Díganmelo. Transversal, eje. Eje transversal o lateral. ¿Sí? Se quedan con eso. La rodilla realiza el movimiento de flexo-extensión en el plano sagital, eje lateral o lateral o eje transversal. Eso quedó bien. Entonces, cuando hablamos de rodilla, como estuvimos charlando sobre cadera la semana pasada, tengo que saber cuáles son los huesos que forman la rodilla. ¿Que son cuáles? Las superficies articulares de qué hueso. La tibia y el fémur. Fémur. Bien. Tibia, peroné y fémur. Bien. Tengo. Peroné no. Cóndilo en el extremo inferior del fémur. Tengo dos cóndilos. Esas son las superficies articulares superiores que forman la articulación de la rodilla. ¿Sí? Después tengo las dos cavidades, las glenoides de la tibia. Y es ahí donde apoyan los cóndilos, que en verdad no es que apoyan. Si apoyan ahí es porque tengo una paciente de 90 años con artrosis y no tiene médico. Que hay muchos casos. Bien. Y entonces, tengo... Y rotuliana también tengo yo. Ahí va. Entonces tengo los dos cóndilos, el interno y el externo del fémur, ¿sí? En la región inferior. Tengo los platillos, las cavidades de la tibia, y tengo la rótula. También tenemos el peroné, ¿sí? Pero no formaría parte de la rodilla. No formaría parte de la articulación de la rodilla. Los tres huesos que forman parte de la articulación de la rodilla, ahora va Cristian, son el fémur, lo que dice de los dos cóndilos, femoral, tibial y rotuliana. ¿Cómo? Yo anoté femoral, tibial y rotuliana. Sí, muy bien. Fémur, tibio, rotuliana. Esa es la articulación. Esos son los tres huesos que forman parte de la rodilla. ¿Estamos? No el peroné. Bien. Después que tengo todos los medios de unión, que son un montón y son muy importantes en la rodilla, porque justamente le va a dar estabilidad, le van a dar congruencia. ¿Y qué le va a dar congruencia a la rodilla como medio de unión? Lo más importante, junto con otros ligamentos, los meniscos. Y tenemos dos meniscos, uno interno y uno externo. Uno en posición cerrado y uno en C. Son dos. Y eso lo van a buscar, van a ver cuál es el interno y cuál es el externo, y se pueden guardar cuál se lastima más, cuál se lesiona más. Busquen menisco, busquen en el Capacci, cómo son. Uno y otro. El que ese no es el externo, y el que es sí, en media luna o C es el interno. Sí. Bien, después ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Espera, vamos con los que levantaron la mano. A ver.
Vamos, a ver, Cristian había levantado la mano. Sí, profe, ya justo lo había dicho. Así que... No te escucho. Después tenemos los ligamentos cruzados, ¿no? Cruzado anterior, cruzado posterior. A buscarlos y a ver sus inserciones. Después tenemos los ligamentos laterales. Hay un video, hoy le subí un video cortito de 7-8 minutos de uno de los docentes de FAL, ¿sí? Donde ahí hay unas lindas imágenes de los ligamentos. Tienen los ligamentos laterales, el interno y el externo, también muy importantes en la rodilla. También me van a dar estabilidad y justamente ¿qué van a hacer los ligamentos? Me van a fijar para que la pierna no se me vaya para cualquier lado. ¿Sí? ¿Qué más? Yo tengo ¿Qué tipo de articulación es la rodilla? Bicondilia. ¿Una? Bicondilia. ¿Una? Sí, una, No, yo le puse ¿Sí? Sí, bien. ¿Y bicondilia, no? Sí, porque tenés dos cóndilos. Sí. Porque también pasa eso, dos cóndilos que están contactando justamente con los platillos tibiales, con la cavidad glenoidea de los platillos. Y es una Y es una troquiartrosis porque justamente genera el movimiento que les dije antes de flexión y extensión. Extensión. Claro, pero como esto, nosotros porque nos quedamos con esto, y eso es lo que pasa cuando, bueno, no, yo que me las rebusco también por otros lados, como hacemos todos, viendo, investigando, dicen que tal manual no lo incluye, tal otro no lo incluye. Bueno, entonces, como nosotros vamos a ver flexión y extensión, yo le voy a decir así, ¿cómo es? ¿Troclear? Una troquiartrosis. ¿Lo tenés en el video? ¿Lo tenés? Claro, entonces no le digo porque yo me quedé pensando que sería la bicondilia y encima le agregaron bicondilia especial, profesora. Porque cada vez estamos descubriendo más cosas. En verdad es una articulación bicondilia porque justamente está, te estoy diciendo que las superficies, ¿sí? Proximales están, justamente está hecha por los dos cóndilos. Así que si me decís bicondilia no es que esté mal. Pero es mejor si me vas a decir una troquiartrosis, ¿sí? Arreglen con mamá el tema de las llaves. Cosas no que... sé quién tiene las llaves, creo que vos. No sé. Después hay uno de los músculos que es bien específico y característico de la articulación de la rodilla, de la región, que no forma parte del muslo, que está bien profundo, que se llama popliteo. Lo buscan. ¿Sí? Se lo anotan y lo buscan. El hueco popliteo, ¿no? Del lado de atrás de la rodilla estaría el popliteo, ¿no, profe? ¿Cómo? Del lado de atrás de la rodilla. Claro, del lado posterior de la rodilla. Exactamente. Bien interno, el hueco popliteo, ahí está. Vayan a buscar el hueco. Yo después les voy a subir algunas imágenes del hueco popliteo. Les voy a compartir algunas cositas de rodilla que tengo. Violas, igual cuando vayamos al encuentro también les voy a llevar para que le saquen foto. El hueco popliteo, sí. ¿Cómo está conformado el hueco popliteo? Eso lo van a buscar. También forma parte de la rodilla. Esto es anatomía, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, con lo que sería ligamentos posteriores, que es de lo que estamos hablando, Sí. está esto de popliteo obliquio, arqueado, y Sí. menisco femoral, que hay gente que lo puede tener en anterior y en posterior. Decime no lo que instante que no te escuché. Que está esto de tener el menisco de los ligamentos posteriores, los popliteos, y el menisco femoral posterior, pero hay gente que lo puede tener en anterior. ¿El menisco? Me mezclaste todo. Ligamento menisco femoral. El ligamento menisco femoral. Sí. Que hay gente que lo tiene en posterior y hay gente que lo tiene en anterior, depende de la persona. Depende de la persona y depende de la postura y Sí. depende de la alineación en la que se encuentre la pierna. Hoy no lo vamos a ver, pero para la próxima, sí, hay ángulos, no sé si alguien estuvo leyendo, ángulos, el ángulo Q,
el genuvaro, el genuvalgo, el recurvatum. Eso sí. Eso está en relación a la rodilla. Sí. Y ahí hay relación en base a lo que vos me decís, sí. Depende del posicionamiento que tenga la persona, lo va a tener más hacia anterior o lo va a tener más hacia posterior. Como me pasa con el recurvatum. Claro. Tiene un recurvatum terrible. Vos. Entonces el mío estaría distinto. Vos tenés un recurvatum. Sí. Mi hija también, pobre. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a esto. También sería preguntar, Luciano, dice, el rango de movimiento de la rodilla también cambia con modificaciones en la posición de la rodilla. Eso es, por ejemplo, como dijo Paula. A ver, de nuevo, decilo más lento así entre todos. El rango de movimiento de la rodilla también cambia con modificaciones en la posición de la rodilla. ¿También cambia? En la posición de la rodilla. El rango de movimiento, de nuevo, el rango de movimiento de la rodilla también cambia con modificaciones en la posición de la rodilla. Yo no lo entendí. Sí, claro, bueno, está, a ver, no te enrosques con esto, es una pavada lo que estás diciendo, pero está así como, aparte no te escuchaba bien. Esto justamente está relacionado como uno está parado y está posturalmente alineado, ¿no? Que todos tenemos rodillas diferentes, obviamente, si todos tenemos un fémur, tenemos una tibia, tenemos una rótula, pero no todos estamos posicionados de la misma forma, ¿no? Y entonces, claro que los rangos articulares y de movimientos van a variar, sí, es así, ¿se entiende? Claro, Esto, ¿quién estaba preguntando, Marina? No, yo, profe. Bien. Es parecido a lo que le estaba explicando a Paula y en verdad es para todos, no solo para Paula. ¿Sí? ¿Me entendés la idea? Claro, sí, también es como la posición de la cadera también va a modificar la efectividad de los músculos, por ejemplo, de la rodilla. Sí, también. Sí, por eso, vieron que siempre les digo, a mí me gusta que traten de ver un poquito más allá, de que uno no es una rodilla y no es una cadera, porque ven como ahora empezamos a unir y empiezan a salir estas preguntitas y un segmento tiene que ver con el otro. Entonces, si yo tengo posicionado de una manera tal segmento, me va a afectar, no me va a afectar, va a trabajar más tal o cual, ¿sí? Claro, sí, ahora... Incluso los pies también, ¿no? El apoyo de los pies también tiene que ver, ¿no? Claro, Walter, sí, claro que tiene que ver el apoyo de los pies. Muchísimo tiene que ver el apoyo de los pies. Si vos no tenés un buen apoyo del pie, ¿sí? Que generalmente uno se va, está bien, no vimos pie todavía, ¿no? Pero uno se va generalmente hacia qué tipo de apoyo la mayoría, hacia el del esguince, ¿no? Hacia la eversión. O sea, de paso ya van incorporando uno de los movimientos del tobillo. Hacia la eversión, es ahí donde me lastimo el tobillo y ahí me esguinzo, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo un buen apoyo podal, ¿sí? Cuando hagamos el presencial, esto virtualmente se hace un poco difícil de explicar. Cuando hagamos el presencial, digamos, y hasta podemos trabajar sin zapatilla, ahí le va a resultar mucho más fácil. Pero claro que te cambia el posicionamiento y el alineamiento hacia ascendente, si yo no tengo un buen apoyo. Después, obviamente, bueno, cuando veamos pie, vamos a ver las diferentes formas de los pies. Pero claro que te va a ir variando. Te va a ir variando hacia ascendente o hacia descendente. Porque si vos no tenés una cadera que está funcionando bien, te puede lastimar la rodilla, te puede lastimar la pelvis o la zona lumbar. Lastimar, alterar, modificar, bueno. Profe, tengo esguince crónico y tengo los ligamentos también lastimados. ¿Puede ser por eso que me duele mucho la rodilla también? Porque la rodilla la tengo bien. Espera, de nuevo desde el principio. No se te cortó, no te escucho nada. Que tengo esguince crónico. ¿Esguince crónico de rodilla? No, de tobillo. Y esguince crónico de tobillo, bien. ¿Cuánto hace? 3 años. 3 años. ¿Hiciste rehabilitación? Sí, hice 30 sesiones. Hiciste 30 sesiones. ¿Esguince de qué tipo? Porque hay muchos tipos de esguince. Hay leve, moderado, grave, donde rompe el fibro, donde rompe... Grave, me habían dicho. Grave. ¿Te pusieron qué? ¿Alguna órtesis? Sí. No. ¿No te pusieron? No. Solo vendaje. No. ¿Una férula, nada? No.
Lo tenía que hacer, pero bueno, dijeron que si iba haciendo ejercicios en casa y todo y tenía cuidado, tenía que usar la bota y ahí estaba bien. Pero me sigue doliendo, sigue teniendo problemas. ¿Qué tipo de problema? ¿Inestable el tobillo? Sí, por ejemplo, cuando salgo a correr o algo, yo voy a pisar mal y se me va. Bueno, una sugerencia es que te vendes el tobillo para correr. Después lo que se me ocurre decirte es que la rehabilitación no estuvo tan buena o le faltaron algunas cositas a la rehabilitación. Los tobillos, a veces justamente, si no están bien tratados después de una lesión, y en este caso como fue tuya grave, esa inestabilidad te queda por mucho tiempo. Sí. Yo tuve, cuando era muy joven, yo competía, ¿sí? Y tuve un esguince grave donde me caí, y esa noche competíamos y competí igual, y no te explico lo que después resultó mi tobillo, y es el día de hoy que todavía lo tengo inestable, ¿sí? O sea, como el de Maradona. ¿Cómo? Como el de Maradona en el Mundial. El tobillo te queda por mucho tiempo inestable. Lo que hay que ver es qué hago con esa inestabilidad, ¿no? Hay ejercicios para buscar estabilidad. Tenés que, ya cuando veamos pie, cuando veamos tobillo, ahí vas a ver todos los movimientos de tobillo. Volveme a preguntar. Cuando veamos pie, ¿sí? Tenés que elongar, tenés que hacer mucho estiramiento de toda la cadena posterior de la pierna y también del muslo, de los isquiotibiales, ¿sí? Y hacer ejercicios sobre un flota-flota, sobre una pelota. Bueno, hay unos muy lindos trabajos para hacer sobre el pie. Y la pregunta tuya es si me puedo jorobar la rodilla. Sí. 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 Porque yo juego al hockey y muchos son movimientos secos cuando tengo que frenar de golpe, la rodilla me hace ruido también. Y yo dije, por ahí no me disco. Claro. Bueno, para empezar, un lindo vendaje bien hecho del tobillo. Que no te corte la circulación, obviamente, pero bien hecho para que te contenga, para que justamente no te genere más inestabilidad. Profe, ¿sí? Y si llega al extremo de que lo tengan que operar, ¿no? Tienen que operar un tobillo. Después la rehabilitación nunca va a quedar como estuvo al principio, ¿no? O sea, como tiene que estar. Siempre va a quedar debilitado o algo. Bueno, a ver, esa respuesta es muy amplia. Estamos hablando de tobillo, tendríamos que estar hablando de cadera y de rodilla. Pero lo voy a mencionar no solamente para el tobillo. Cuando vos tenés una intervención, o sea, hay intervenciones, como por ejemplo la articulación de la cadera, esa es una de las intervenciones más piolas que vos te haces un reemplazo de cadera o ya por un accidente o de parte del fémur, como ahora estoy atendiendo unos pacientes, un accidente de moto, que obviamente vos vas a tener cuerpo extraño, como dice un paciente, no, pero esta no es mi rodilla, no, sí, porque la pago, le salió fortuna. En la cadera, en gran parte vas a tener buena movilidad, o sea, obviamente no va a ser tu cadera, va a ser otra, ¿sí? Pero vas a lograr bastante. Cuando hay operaciones a nivel de la rodilla o del tobillo, lo que pasa es que vos me preguntás así desde lo general, por eso te digo, esto es muy amplio, hay que ver de qué te estás operando. Una de las intervenciones más frecuentes en la rodilla es la de los meniscos, ¿sí? También hay muchísima gente que no se opera los meniscos y los tiene súper rotos y no se opera porque no le duele. Depende de dónde tenga las fracturas, ¿sí? O los cortes de hueso y de menisco que estén comprometiendo justamente en la zona de los nervios, en la zona donde más movilidad tengo. Va a depender justamente de dónde yo tenga la lesión. Pero claro que tu pregunta era que si yo me opero, no vas a tener la movilidad total. Bueno, justamente para eso estamos nosotros, ¿no? Para intervenir. Porque también va a depender de la edad, del tipo de vida que lleve antes, la recuperación, ¿no? Obviamente también. Y absolutamente todo. Mira, un paciente que atiendo hace mucho tiempo tiene 75 años. Si lo ves, parece de 55, 60. Juega tenis casi a nivel profesional, ¿sí? Y recién ahora, dijimos, bueno, va a reemplazo de rodilla porque lo probamos todo.
con mi método, con kinesio convencional, con fisioterapia, con ejercicio, con estiramiento, con masaje, con iontoforesis, con medicación, diclofenac, bueno, absolutamente todo, lo probamos todo. Bueno, listo, tuvo que ir a reemplazo, no le quedó otra. ¿Cuál es la limitante que le quedó? Como Walter preguntaba en relación al tobillo, bueno, la flexoextensión está limitada, ya no tiene la misma flexión de rodilla. Cada vez no alcanza el rango máximo que alcanzaba antes, pero... Exactamente, ya no alcanza el mismo rango. Igual, de todas maneras, antes de la intervención, como tenía una rodilla muy dolorosa y con los meniscos tan rotos, y con Tampoco hablamos de un paciente de 75 años que juega al tenis desde los 20 años, tampoco iba a tener... Tampoco tenía todo el rango de movilidad de flexo-extensión, ¿sí? Así que no pasa Claro, nada. quedó mejor, Ahí o te sea, lo es busco y como te que digo. No, está bien. te mejora la calidad de vida, pero, o sea, nunca va a ser igual. Lo que mejora la calidad de Claro, vida, eso es la función de exactamente. Mira, le mejoró la calidad de vida porque dejó de tomar tanta pastilla, ya. Obviamente yo no estoy a favor de las operaciones, ¿eh? Yo trabajo muchísimo más columna. Yo digo, a mí la columna no me la toquen, el médico enseguida quiere operar la columna. ¿Sí? Yo trabajo en un 70-80% atiendo pacientes con problemas de columna, de hombro también. ¿Sí? Y entonces yo soy anti-cirugía, porque vos tenés cuerpos extraños cuando ya te operaste, y yo atiendo pacientes y yo les muestro algunas imágenes. La otra vez que hicimos el presencial no las llevé, porque teníamos que ver tanto que operados de su columna, hoy atiendo un niño que viene mañana que tiene toda la columna operada excepto la región superior de la columna cervical. Dios mío, pobrecito. O sea, ya con sus 13, 14 años ya es como que está pobre, no tiene nada de movilidad, y ese pobre cuello hago lo que puedo con su tejido vivo y móvil, que es nada más que la cervical superior. Lo demás está todo fijado, y tuvo 3 operaciones de columna. Entonces, Ok, a ver, más esto es o para cuando menos se está en reciban, la o sea, calle Belgrano, siempre es lo último, más o menos, una si no me cirugía, equivoco, a la siempre es lo altura de último. McDonald's, Obviamente hay casos excepcionales. más o menos Yo a atendí esa altura está. capaz que se lo conté Si cuando no es en estábamos charlando esa, sobre era en la cervicales. siguiente cuadra. Una No sola me acuerdo bien paciente en cuál de las cuadras. operada de Porque cervical soy muy superior. mala Una ubicándome. sola, es la operación Pero más era riesgosa. en una de esas. Aunque el cirujano te diga que no, es la operación más Sobre la riesgosa. calle Esta Belgrano. paciente después ya quedó con dificultad del habla, dificultad para era otra persona. Cuando lo volví a atender, que hoy la estoy atendiendo, se convirtió en otra persona, porque tiene dificultad para hablar y demás. Claro, estaba en riesgo su vida porque tenía tal estrechez en la médula que si no se operaba se moría, ¿no? Y era riesgosísima la intervención. Entonces siempre las intervenciones es para lo último. Siempre se prueba todo tipo de terapia alternativa, kinesio convencional, alguna terapia manual en particular, siempre se prueba todo antes de una intervención. Dentro, como les dije antes, de todas las intervenciones, y volviendo a Falia, uno de los temas que estamos hablando, la más piola, a mi entender, y la que menos riesgo y la que más resultado da, es la articulación coxofemoral, la del cambio de la coxofemoral, en parte, total y ya, ¿sí? Pero el resto, porque también después en la rodilla queda mucha artrosis, se genera mucha artrosis cuando se saca hace mucho tiempo se sacaban los meniscos, ¿sí? Y vos te quedabas justamente con los cóndilos chocando con la tibia todo el tiempo. Dios mío, no sabes la artrosis que te genera. Tengo pacientes que no tienen meniscos. Obviamente, porque el menisco, y profundicen con los meniscos amortiguan, dan congruencia a esa articulación que es bastante inestable, ¿sí? Y entonces, siempre es para lo último, las intervenciones. ¿Qué más? Nos fuimos del tema. Empezamos a hablar de patología y de cirugías. No, pero es verdad lo que decías de la cadera. Yo tengo, por ejemplo, mi papá estuvo un montón de tiempo, aparte de negado a ir al médico, claramente, como la mayoría de los hombres grandes por ahí, negado a ir, rengueando muchísimo tiempo, que le molestaba la cadera, que le molestaba. Obviamente, todo eso se le fue en realidad partiendo de a poco, y subiendo un escalón de una escalera se le fracturó y le tuvieron que reemplazar. Sí. Y obviamente todo ese tiempo que él anduvo rengueando por el dolor, como cualquier otra parte que nos duele, ¿no? Pero en este caso yo digo de él,
después también le trajo problemas en la parte de la columna lumbar. Obviamente. Y la otra rodilla de la otra pierna, obviamente también. O sea, todo por compensar algo que hubiese ido de entrada, se lo cambiaban y bueno, iba a ser menos. Obviamente. O tal vez, yo lo estoy poniendo en el listado, pero no tengo la más mínima idea de lo que se trató, la lesión y por qué tu papá caminaba así, pero capaz con un realce en esa pierna, porque tenía una pierna verdadera corta, con un realce y estirándole determinados grupos musculares, anteriores y posteriores, y podía llegar a nivelar y puede llegar a caminar bien, me pasa con un montón de pacientes. Después ahí no se iba a generar artrosis, no se iba a fracturar y todo lo que después pasó y terminó en una cirugía, ¿no? También, sí, pero bueno, es esto, o sea, si lo ves al médico también es difícil enterarse qué es lo que tenés. Hay que ver. Él llegó hasta ese punto de que por eso tenía una artrosis muy grande, o sea, la cadera, digamos, que se fue de a poquito desgastando, digamos. Eso se fue generando porque fue caminando mal, pero habría que ver por qué él caminaba mal, ¿no? Y por qué tenía esa asimetría. Si había una pierna verdaderamente corta, porque había una escoliosis lumbar que me estaba generando esa asimetría, entonces ¿eso cómo se resuelve? Sí, compensando. No conozco al paciente, tómenlo así como general. Sí, en un general. Si yo tengo una pierna más corta, poniendo un realce, 1, 2, 3 centímetros de realce, ¿sí? Obviamente elongando y trabajándole su columna lumbar. ¿Se entiende? Que a veces puede ser que es cuando por ahí usan algún calzado que es más altito por ahí. ¿Qué más? Que es para ir más alto. Claro, un realce. Con el calzado que suele ser, ¿no? En el taco, en la plantilla, o sea, ¿sí? Con un realce, yo atiendo un montón de pacientes, estamos hablando de escoliosis, ¿no? De lumbar, de esa desviación, volviendo a la columna, de esa desviación lateral de la columna. Y entonces, la pelvis no está nivelada, y entonces no está nivelada y también afecta a la articulación de la cadera. A veces no, tendría que preparar la imagen. A veces no, ¿no? Pero entonces cuando yo tengo esa escoliosis lumbar más el desnivel de la pelvis, que además me está arrastrando la pierna, ¿sí? Me está llevando el fémur para arriba o para abajo, dependiendo de cuál, si yo le subo un realce, ¿no? Yo lo pongo acá al paciente y le subo con las cuñas, le pongo un realce en el pie y ahí se le nivela. Y ahí ya camina bien. Y entonces ahí yo le digo al paciente, andá a la ortesis, a la traumatóloga, que chequee el tema de las plantillas y del realce. Fijate, porque hay que bajar, hay que subir, ya. Porque acá, cuando viene, descalzo, le nivelo, ¿sí? Lo alineo y ahí ya se le corrige y ella camina bien. Le saco eso y empieza a caminar mal. ¿Sí? Sí, es que es así. ¿Preguntas? Hablamos de muchos temas. Hablamos de muchos temas, nos ponemos a hablar de patología, por eso el director me dice que tengo que dar patología. A ver, tiene que aprender, lo mismo que le dije con cadera, tengo que aprender los huesos de la articulación, ¿sí? ¿Cuáles son los huesos que forman la articulación? Pues ya se lo dije. De la extremidad inferior del fémur, los dos cóndilos, los platillos de la tibia, la cavidad, ¿verdad? Las dos cavidades con la rótula. Esos son los huesos. ¿Qué tipo de articulación tengo? Movimiento es lo más fácil, ya sabemos que hace solamente flexo-extensión, para fisiología. Bajito hay un componente rotatorio, pero no lo tienen que saber para fisio, no se toma, ¿sí? Y después de los movimientos, obviamente los medios de unión, que son muchos, ahí hay que poner el foco en los medios de unión. Lean bien peñiscos, ligamentos cruzados, ligamentos laterales, profundicen ahí, ¿sí? Y después en los músculos, bueno, tienen el tendón rotuliano, ¿sí? La importancia del tendón rotuliano, les hablé del popliteo. Después están los aductores internos del muslo, si lo estuvieron viendo. Hay uno que es el tercer aductor, que se va hacia dónde, que atraviesa la pierna, hacia el lado interno. Bastante doloroso y bastante frecuente y hay mucha patología. Después está el tensor de la fascia lata, desde el lateral externo del muslo, que también profundizan ahí.
Les estoy hablando todo en relación a la rodilla, ¿no? A todo lo que pasa y está cerquita de la rodilla. Sinovial, profe. Y después, obviamente, ¿cuáles son los flexores de rodilla? ¿Cuáles son los extensores de la rodilla? Y te muestra una foto y vos le decís, pa, qué linda piba. Y él te dice, ah, sí, La membrana sinovial que no incluye a los ligamentos cruzados. Sí, sí, es Le hace doble. Muy graciosa. Profe, el periosto, el periosto. Walter, el periostio. El periostio que forma parte de qué? De la pierna. Está bien, sí, de Pierna. muy fuerte. Si hablamos de periostio, hablamos de glúteo, ¿no? De ¿Eso qué? Quería que digas. ¿Del glúteo? ¿Cómo? ¿Del glúteo dijo? No, no escuché. No. Vos me nombraste la palabra periostio. Sí, yo lo tengo ubicado como la pierna, la parte inferior. Está bien. La rodilla. Si hablo de periostio, hablo de hueso. En este caso es pierna. ¿Cuál es la pregunta? No, que eso es cuando se inflama, ¿no? Por no sé, por exceso de ejercicio. Sí. Por ejemplo, a mí me duele mucho cuando camino mucho o corro mucho. Por ejemplo, que hay una enfermedad del tendón de Aquiles, seguro. No, a mí yo lo tenía entendido como era la parte de adelante, bajando desde la rodilla, el músculo. Sí, donde termina el tendón de la rótula, donde se inserta. Sí. Sí, y es muy doloroso. También, y ahora que van a ver piernas, hay eco, no sé. Sí, es lo que me escucho así como y quiero bajar. Cuando empiecen a ver, porque ahora como ya estamos en rodilla, ahora van a tener que leer los gemelos, los tibiales, el tibial anterior, el tibial posterior, que no lo nombramos. Después tenemos los peroneos, el corto, el largo, que son los laterales externos. Eso lo va a tener que leer todos, pues ellos forman parte de la pierna. ¿Sí? Y entonces, claro que es doloroso, justo en esa zona donde se inserta el tendón de la rótula que me estás diciendo vos, Walter. También hay una zona muy dolorosa, que es donde termina el tendón de Aquiles, que es desde posterior, vienen los gemelos, en la pierna, ¿sí? Desde posterior, y terminan en un tendón. Y donde se insertan, ya después cuando veamos hueso del pie, el calcáneo, el astrágalo, ¿sí? Esa es una zona también dolorosa, como Walter la está mencionando, ¿sí? Y en terminología de patología se llama una entesítesis. Cuando dijiste periostio, yo te decía que si digo la palabra periostio, tengo que relacionarlo al hueso. ¿Sí? Entonces, me aparece la palabra periostio, lo tengo que relacionar al hueso. Y en este caso es justamente donde se inserta el tendón. Es súper doloroso. Sí, es que yo en realidad es por una patología que me dijeron una vez que tenía por exceso de correr mucho y eso, que se me inflamaba, entonces me dijeron que se llamaba periostitis. Sí, periostitis. ¿Periostitis qué es? Inflamación. Periostitis es inflamación. Y periostio viene de hueso. ¿Sí? Profe, pero eso tiene más que ver a la pierna, ¿no? Porque yo justo hoy, ayer jugué a la pelota y cuando me levanto hoy tenía como toda una inflamación en la tibia anterior, ¿viste? Y busqué, porque yo me agachaba y sentía como un pinchazo. Sí. Y busqué y me decía que era como una periostitis tibial. Sí. Porque era todos los síntomas que yo tengo es eso. Va, según lo que yo busqué. Está bien. A ver, varias cosas. Primero, habría que ver cuánto hace que no jugás o si venís jugando con frecuencia. Sí, vengo jugando con frecuencia. ¿Te golpeaste? Bueno, jugando al fútbol siempre te golpeás. ¿Sí? Claro, sí. Y eso fue seguramente por alguna patada, entonces, porque tal vez no tenga que ver con la tibia en sí, que la tibia es anterior, ¿eh? ¿Sí? La tibia, el hueso es anterior, porque al principio no sé qué decía, más anterior, no sé qué. La tibia la tenemos
hacia anterior. Después están los músculos que tenemos el tibial anterior, el tibial posterior, y eso lo van a buscar ustedes, ¿no? También puedes tener una inflamación justamente del tibial anterior. Entonces, al caminar... Eso es lo que se me inflamó. Mirá, al caminar. Cuando haces flexión dorsal, cuando te quedás sobre el talón, haces ese movimiento. Ahora, ¿estás sentada? Sí, sí. Entonces hago así flexión dorsal. ¿Te duele? Sí, me duele. Listo. ¿Sabés qué es? Es una inflamación del tibial anterior, del músculo. Entonces, ¿eso fue ayer? Mirá, estamos haciendo acá el diagnóstico. Sí, eso fue ayer. Estamos haciendo el diagnóstico. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Primero te vas a poner hielo en la zona que te molesta. Hay que bajar la inflamación. Sí. Vas a hacer eso. 15, 20 minutitos. Lo haces en el término del día 2-3 veces. Ahora hasta la noche. Te pones hielo, no directo, para que no te queme, ya. Eso como primera medida. Y después, a partir de mañana, te puedes tomar algún calmante tranquilo, un tafirol o un ibuprofeno muy tranquilo. Si otro tomate mejor. Dale reposo a la actividad hasta la semana que viene. ¿Sí? Sí, sí. Y después lo que vas a hacer, vas a buscar, si yo te digo que el tibial anterior está justamente trabajando en la dorsiflexión del pie, que es ahí donde vos lo sentiste, vas a empezar a hacer muy despacito el movimiento contrario. Muy despacito, estirando. Sí. Y si yo lo hago ahora y me duele y... Claro, bueno, entonces ¿qué voy a...? Hoy ni siquiera estirando, solo hielo, reposo deportivo, 2-3 días. Sí, justo que mi compañero nombró ese nombre, yo lo había escuchado justo hoy, lo había buscado y me hizo acordar. ¿Tenés hematoma? ¿Está hinchada la pierna? No, solamente tengo un hinchazón. Lo que sí, olvídate de ayer tenía más igual, ahora ya se me está como bajando. Olvídate del fútbol por unos días y cuando estás sentada o estás recostada, no sé, mirando la tele o estudiando fisiología del aparato locomotor, subile la pierna para que no te genere edema. Un poquito de hielo hoy, mañana. Y después vas a empezar a hacer ese estiramiento suave. ¿Y cómo vas a probar si se te está aflojando y te está aliviando? Haciendo justamente el movimiento de dorsiflexión del tobillo. Que ahí trabaja el tibial anterior. ¿Sí? Sí, gracias. Tiene que decir de clase los martes y jueves no cobro muy caro. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya que está aprovechado. Claro, tiene que decir de clase los martes y jueves no cobro muy caro. Nos vemos la próxima. Ya voy a entrar en un cachitín, ya entro con otra comisión. Les voy a decir una actividad. Ay, no me quiero escuchar doble, triple, que ya hablo fuerte. Les voy a dejar una actividad para que hagan, para que vayan practicando. Hacer una descripción de Egipto. Pero así en grande le voy a poner, No me vayan a hablar del hombro. Necesito que hablemos de la articulación de la cadera y de la rodilla. El próximo tema. Y el próximo tema ya es tobillo. Ya charlamos un poquito, siempre vamos más adelante. Ya charlamos un poquito sobre tobillo. Profundicen, meniscos, ligamentos, todo lo que estuvimos charlando, los músculos que les nombré, vean el video del docente, ¿sí? Y después, una vez que tienen toda esa información y todo ese contenido, ahí hacen la actividad que les voy a poner. Profe, conectémonos más temprano, así tenemos más tiempo de clase. Sí, tenés razón, nos vamos a conectar más temprano. Igual, de todas maneras, mirá, terminamos hablando... A ver, el tema de la rodilla era un tema cortito. Mirá, terminamos hablando de patología que no entra dentro de la materia. De articulación de la cadera no les quedó nada, ¿no? No. Bueno, tienen un montón de información en el campus. Si tienen 2 lindos videos, el de la coxa femoral, el video que hizo Federico está muy bueno. Ahí sacan toda la información que necesitan. Y ahora le vamos a dar el cierre con la actividad que les voy a preparar. ¡Ay, mami! ¿Qué va a ser? Nunca estamos solos. Yo porque estoy en el consultorio y estoy acá encerrada. Bueno, será hasta el martes que viene. El martes que viene nos vemos más temprano. Chau, hasta Chau, a leer bastante, por favor, hagan toda la actividad.